que tiene por finalidad contribuir a los órganos que participan en los militares. Segundo, por allá, por favor, abran la foto. No hay taller para abrir la foto. Este órgano tiene por finalidad mover la columna sanguínea. Ese es su objetivo para ofrecer oxígeno o sea, gases a los diferentes órganos de la nutrientes y mover vehículos producto de su desecho. Además, participa al mantener el equilibrio básico, participa en mantener la temperatura corporal. Entonces, para eso el aparato cardiovascular cuenta con un órgano central, el corazón. Por allá. Cuenta con un órgano central llamado corazón, que es entonces, nuestro aparato cardiovascular tiene un órgano central llamado corazón. Además, este corazón está formado por dos bombas instaladas en serie, no en paralelo, en serie, uno después de otro. Luego un sistema cerrado que está integrado por un sistema de distribución, un sistema de integración, un sistema de recolección. El sistema de distribución está formado por las arterias, intercambio por los capilares y de recolección formado por las venas. Este es un sistema cerrado. Un sistema cerrado que se modó el sistema periférico y el sistema pulmonar, la gran y pequeña circulación. Además, este sistema cuenta con un sistema de regulación o de control. Como no tenemos transparencia, Está como subiendo. ciencia, Ahí está el proyector. ahí está. Como en ciencia ficción, Ven, para un rato. en ciencia ficción, podríamos pensar podríamos hacer lo siguiente. Hemos dicho que son dos bombas instaladas en serie. Tengo una bomba derecha formada por el ventrículo derecho, la aurícula derecha, que va a recibir el drenaje de las venas cavas. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, esta se va a capilarizar, estos se juntan hasta estar el alveolo pulmonar, haciendo el intercambio gaseoso. Y estos se van a juntar en la vena pulmonar para terminar en la otra bomba, que viene a ser la aurícula izquierda y la aurícula del ventrículo izquierdo. Esta sale la aorta, que esa aorta va a llevar a un regulador, lo mismo que la aurícula derecha tiene el regulador. Y de esto va a salir esta aorta que
dividir, se va, luego de haberse dividido, se va a desintegrar, se van a capitalizar. Estos capitales se van a juntar y nos van a dar la pena. Entonces, este es nuestro circuito. El aparato circulatorio son dos bombas instaladas que trabajan casi en forma sincrónica. Y va a llevar a dos sistemas, a un sistema pulmonar y un sistema periférico. En este circuito vamos a encontrar que va a mover, en un circuito cerrado, se va a mover un volumen de sangre que se llama la polemia. Esta polemia que se va a mover de 5 litros. En nuestro esquema podríamos sacar otro provecho. Por cualquier sección que yo quiera, en los capilares, en la aorta o en las venas, van a pasar 5 litros por minuto. Esto es en condiciones de reposo. Plumón, por favor. Ya. ¿Están buenos esos? Negro, azul. Negro, no gasta negro. Está bueno, entonces, este volumen que por cualquier sección que quiera van a pasar 5 litros. Este volumen lo voy a llamar gasto cardíaco. Ahora sí, ya, a ver. Hasta abierto ya es. ¿Qué está viendo? Ya está abierto. Vamos a ver. ¿Cómo se llama la prima? Ya. Facultad de Medicina. Acá, Facultad de Medicina. Entonces abrimos, lo vamos a poner, vamos a sacarlo cardiomecánica, citocardíaco, fisiología, propiedades, y una visión general cardiovascular. Ya. Bueno, vamos a comenzar con la visión general. Abre en general. Visión general. Entonces, y hasta esto lo que hemos dicho, está el corazón integrado por el sistema formado por dos bombas, el sistema. Este sistema tiene variaciones, este sistema tiene, en este sistema vamos a encontrar variaciones en la presión, variaciones en la resistencia, variaciones en el volumen. Esto va a representar la cardiomecánica. Siguiente. Acá tengo a este corazón, lo he integrado de esta manera. Su función del aparato es transporte de gas, transporte de hormonas, regulación de la temperatura, perfusión, participa en los mensajes.
Este es el esquema que ustedes ya conocen, siguiente. Acá está el sistema que acabo de dibujar. Una manera de diferenciar sería esta parte sangre venosa, la sangre arterial. En la pulmonar tengo la sangre venosa, la sangre arterial. Entonces, aquí yo puedo hacer como en ciencia ficción, ya tengo este esquema, entrar a un punto cualquiera de una vena periférica. Una vena periférica. En este caso voy a entrar, como es usual pensar, de que voy a entrar en la textura del codo, aquí a una vena que está muy grande. Y para esto seguimos con el concepto de esas películas de ciencia ficción en el que a mí me transportaron con mi equipo, me han minimizado y me meten dentro de una serie. Entonces, eso sí lo apagan. En esta película me introducen con todo mi equipo en una punto de la fractura del codo. Entonces podemos decir una vez que me han introducido en esta vena, entonces mi botecito, mi aparato comienza a sentir cierto movimiento. Entonces digo que ¿dónde estamos? La pregunta personal me dice que estamos en una vena del sujeto que estamos invadiendo. Y le puedo preguntar qué tipo de sangre es, me dirá, pues es una sangre rica en CO2, pobre, en oxígeno, ya puede ser en esa sangre. La sangre, ¿cuánto volumen de CO2 transporta? ¿Cuánto volumen de oxígeno transporta la sangre arterial delgada? Yo soy partidario de que atiendan, porque eso está en la transparencia, volver a la transparencia, no. Con su cuadernito los pasos que son importantes las notas. Pero están ahí, sacando una fotografía que quieren, y pueden ser ustedes también especialistas en una fotografía. Entonces la sangre, ¿qué cosa tiene la sangre? Tiene fundamentalmente para nuestro objetivo, tiene transporte de hemoglobina, que es lo más importante. Esta hemoglobina, ¿cuánto gramos de hemoglobina tengo? ¿De fisiología? ¿Cuántos gramos tengo? Conceptual nosotros. El hombre ideal de fisiología es un hombre de 1,70 con 70 kilos de peso, la superficie corporal es de 1,73. Este es nuestro hombre y que la más índice masa corporal es el intestino. O sea que no hay cosa. Esa persona lo que estamos diciendo. Y esa persona, para todos los niños, la cantidad de hemoglobina que lleva en sangre es 15 gramos por ciento o por centilitro. Eso quiere decir que un litro de cuánto? ¿Cuánto gramos de hemoglobina? Tiene que despertar, por favor. Llevará, si 100 centímetros lleva 15 gramos, un litro llevará 190. Los 15 gramos va a transportar oxígeno. Esto de oxígeno dice que cada gramo de oxígeno va a dar 1,39 centímetros, si quieren, o mililitros mejor, de oxígeno. Como tengo 15, entonces ustedes multiplican 15 por 1,39, eso será lo que capta la hemoglobina al pasar por los pulmones. Pero en la sangre arterial periférica no llega a tener 100%. Nunca ninguna muestra de sangre periférica llega a tener 100%. Llega a tener 98, 97%. Porque hay alguien que va a drenar en las venas pulmonares, estas son las venas bronquiales, y un puchito le llegará del ventrículo, venas de las coronarias, drena sangre venosa al ventrículo izquierdo y por lo tanto nunca la sangre arterial periférica tiene 100%. No, por allá.
Entonces, es así, está claro el concepto. Quiero puntualizar. Mi curso, yo lo considero que el curso de fisiología es un curso abierto, no es anatomía. Anatomía lo conceptúo como un curso cerrado donde no hay nada para describir. Fisiología es un curso abierto donde todo está abierto. Todo está abierto. De tal manera que lo que el profesor puede decir en este momento, mañana o dentro de un mes puede cambiar ese concepto. ¿Está claro? Entonces, eso significa que constantemente tendremos que estar renovando nuestro curso de fisiología. Este curso de fisiología es el pilar, todo el curso de fisiología es pilar para el resto. Si alguien descubre una droga, un fármaco, lo primero que vamos a decir que ningún fármaco, ninguna enfermedad va a crear que mi cuerpo cambie de lo que sabe hacer. Mi corazón sabe latir, pero no tiene capacidad para pensar ni para la digestión de los alimentos. No, eso no, el corazón para latir nada más, punto. Entonces las enfermedades acelerarán o retardarán. Ninguna enfermedad, ningún fármaco permite crear funciones a nuestro órgano. Entonces, estaremos en esa condición y cuando yo descubro un fármaco que hace un efecto en el organismo, entonces lo primero que haré es aislar, separar el principio que hace esa variación, luego tendré que utilizar y ver cuáles son las bases fisiológicas, cómo se comporta el organismo frente a esa su fisiología normal y luego comenzaré a hacer su farmacología. Esto quiere decir que todas las invenciones, ahora estamos entrando, lo novedoso de ahora es el tratamiento del cáncer. Entonces, voy a separar esto y yo voy a hacer también otra separación que me va a permitir hacer que me entiendan. Entonces, lo más actual es el caso del cáncer. El cáncer hasta acá, si una dama tenía cáncer de mama, veía al médico, se sacaba la mama, mutilar. Alguien tenía un tumor del testículo, se sacaba el testículo. No estamos en esa condición. Estamos entrando en una nueva etapa que, ¿cómo hace el organismo? El bebito crece, pero crece en función a qué? A que el organismo del bebito fabrica gran cantidad de factores de crecimiento para que el bebito crezca. Pero ese factor de crecimiento es una proteína, ustedes han hecho bioquímica, va a actuar sobre receptores. En la membrana las células tienen que tener receptores. Y no es un solo factor, tienen que ir acompañado con varios factores, porque una célula tumoral no solamente va a permitir que crezca el organismo, sino el sistema que le va a darle la nutrición debe crecer, el sistema de desahogo tiene que ser un séquito de estas variaciones tumorales para tratar de hacer crecer. Entonces estamos ahora entrando, los UNIVA son un conjunto de fármacos que tratan de bloquear a estos receptores. No podemos nada hacer contra los factores, que seguramente muchos de ellos son los normales, pero los receptores están. Entonces eso significa que en fisiología tendremos que entender cómo son los receptores, cómo son los factores de crecimiento. Eso es nuestra plantea de que tenemos que estar constantemente renovando nuestros conocimientos. Ustedes cuando lleguen a ser médicos, lo primero que tienen que hacer es, exige la profesión médica dos condiciones. No hay arte para aprender, son dos condiciones. Habilidad, ustedes ya están pisando acá, digamos el segundo año, eso ya han avanzado ustedes, ya se han formado en la familia, el criterio que ustedes van a ser médicos. Entonces, es tratar de localizar en este mundo que se llama del médico, cuál es mi habilidad. Quiero ser radiólogo bestial, quiero ser albañil, me dedico a la traumatología, quiero ser chismoso, me dedico a la patología, quiero ser analizador de curvas, me dedico a cardiología, cirugía, etc. Ustedes buscar lo que les guste, lo que les agrade hacer dentro del campo de la profesión. Una vez que han hecho la otra condición que se les exige a ustedes para que puedan ser, es hábito, son dos condiciones, habilidad y hábito. ¿Hábito a qué? A que estudien.
¿Cuántas horas debe estudiar una estudiante de medicina? 8 a 10 horas diarias. Sábado, domingo, día fiesta, todo el día del cumpleaños también sigue así. Es la única manera. Pues no se olviden que ustedes están ya entrando a un mundo globalizado. Porque como usted va a competir el indio de la India, ellos estudian 8 a 10 horas, o el chino. Ustedes agarran cualquier trabajo de investigación, un montón de chinos, japoneses, chinos, asiáticos más todo. Pero ellos estudian 8 a 10 horas. El chinito, cualquiera que encuentra, le hablan en inglés, le contesta, le convierte en inglés. Pero nosotros no. ¿Por qué no? Porque nosotros nos dedicamos a otras cosas, no a estudiar. Entonces, esa manera tiene que comenzar a cambiar. No se olviden ustedes, de ustedes depende el prestigio de la institución, no de mí, que yo soy abre el espacio. Que ustedes sí, ustedes van a sacar con su pechito y yo soy de Villarreal, entonces este es mi alma mater. Entonces tengo que ser un buen profesional cuando vaya a cualquier sitio. No voy a ser como los que hasta ahora existen. Se hace concursos, se sugiere que a los estudiantes de Villarreal no se prefieren. Ya se llegaron. Otra cosa que no voy a tratar de ser exigente, tratar de que usted, yo no soy malo en jalar, no tengo este consejo. Ustedes son trabajadores, el producto de su trabajo se lo meten a su cabecita. Están formando. Mientras que el constructor están viendo ustedes la construcción, ustedes están construyendo. Pero estudien, estén atentos a todo lo que uno importa. No sé, después de esta introducción, por ustedes, espero que ustedes contribuyan y estén alerta. El libro o texto, ustedes tienen un gaito, Office, pero hay una fuente de información. El mundo está globalizado. Ustedes con el delegado a la cabeza tienen que ir al decano y decir, doctor, queremos que se suscriba al INARI. INARI es un servidor. Por Google entran ustedes a INARI, pero ustedes en este momento pueden entrar a eso, pero le dice su nombre y su paso. No es. Otro site directo, JPT, hay varios, este es el más común. Esta tiene 7.000 revistas. Entonces, igual que la publicación, hay publicación Bamba y publicación muy seria. Bamba, Chuchi, Trome, etc. ¿Cómo voy a leer eso? No. Entonces, a leer es por república. Entonces, es lo poco que aparece que satisface mi condición. Entonces, ustedes tienen, aquí también habrá algunas revistas que son mediante país, pero acá están, pues, está American Journal of Physiology, está Circulation, está pues los Current Opinion, son revistas muy serias, entre ellos, lo que ustedes deben estar manoseando así, es el New England Journal of Medicine, que está ahí también. Esto les permite aprender a hacer una historia. Eso ya desde ahora deben estar. Otra cosa que tienen que sugerirles, que hablan, cuando era estudiante, yo estaba ya en el hospital desde el segundo año de medicina. Ya estaba haciendo mis pininos, siguiéndole a los profesionales gobernamentistas, buscando qué hacer. Los días domingos estaba metido en emergencias, ayudando ahí. Y yo no sé dónde va a correr. Cuando usted ya se gradúen, ahí afecta. Pero ahora el estudiante no afecta. Además, ustedes en esta universidad, este hospital, lo que ustedes tienen que exigir, y sus profesores, la mayor parte de sus profesores trabajan ahí, entonces, decir que ustedes vayan con su mandilito y péguense a un grupo, sea sala de medicina, emergencia, cirugía, buscando su habilidad. Entonces, de esa manera, ustedes no pierden tiempo. Y con todo eso, a la revista. Los libros están desfasados. ¿Está claro? Entonces, ahora, yo la literatura yo empleo pues, algunas revistas, de los cuales en fisiología cardiovascular, Circulation Research, Cardiovascular Research, están los Current Opinion en cardiología, cardiovascular,
ocurren en nefrología, etcétera, tienen muy buenas revistas. Entonces pueden informarse de esa manera. Y una alumna un día me dijo lo siguiente: doctor, yo he revisado para mi seminario todos los libros que he venido, y usted me tiró todos mis conceptos al suelo. Eso fue hace 2, 3 ciclos. ¿Dónde usted lee? Revistitas. ¿Cuántas revistitas tengo yo? Visito normalmente será 200, 300. Eso es para revisar 200, 300 revistas. Hay que estar metido por lo menos 7, 8 horas diarias en el internet. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces el delegado que se comprometa a pedirle que la universidad se suscriba a esta revista, a este servidor. ¿Cuánto cuesta? $1000 al año. ¿Cómo lo va a poder sacar? Que cierra la biblioteca. No, ¿qué no van a ver? ¿Qué cosa tiene la biblioteca? Nada. ¿No? Libros ya del siglo, variando siglos. Entonces vamos a chocar seguramente con estos conceptos y yo estoy siguiendo lo tradicional todavía, pero hay muchos que vamos a quitar y que nos va a parecer diferente. Entonces yo entraba a una vena periférica, ya de por sí la vena periférica en las arterias, en todas las arterias tienen rico en oxígeno, multiplico 15 por 3 me da 20 volúmenes de oxígeno por 100. La sangre venosa tiene 15 volúmenes. Entonces esta sangre venosa tendrá 15 volúmenes de oxígeno. La sangre no logra tener todo el oxígeno. Tiene, al pasar por los pulmones, se llena con 20 volúmenes de oxígeno por 100 centímetros. Y la sangre venosa tiene 15. Depende, pues, si estoy haciendo mi esfuerzo, la sangre venosa que viene del músculo habrá sufrido mayor extracción de oxígeno, pero después de los momentos de la alimentación, mis tripas están trabajando, habrá. Entonces no siempre es constante el oxígeno en sangre venosa. Entonces acá nos encontramos en la sangre venosa periférica, aquí una sangre con 15 volúmenes de oxígeno. Y luego vamos a preguntarle qué presión debe estar este botecito sufriendo, recibiendo la influencia. Entonces preguntamos, le digo, mire ese aparato, ¿cuánta presión nos estamos soportando? Entonces, el sujeto va al aparato donde dice que está a 5 milímetros de mercurio de presión. Entonces, esto quiere decir, por eso, cuando yo pongo una ligadura, la ligadura no debe ser más allá de unos 10 milímetros, no necesito ajustarlo, porque esa es la presión que debe venir la sangre. Si yo le pongo 5, 10 milímetros, ya la sangre que está viniendo no va a pasar porque estoy frenando. ¿Sí? Entonces no necesito ajustarlo, porque si lo ajusto mucho, lo voy a ajustar a la arteria, entonces ya lo estrangulé, pues es otro concepto que hay que tener en cuenta. Mira, con detalles que uno va a decir. Entonces aquí viene cuando ponemos la observación. Estos son milímetros de mercurio. En la década en el siglo XVII, Torricelli encuentra la presión arterial. Y este es un procedimiento que la mayor parte de las 4 de 6 personas son hipertensas. ¿Y cómo lo determino? Con un aparatito que se llama tensión. Entonces ese aparatito tan vulgar, entonces ya hace años todavía no adelanta, sigue la ciencia en esa condición. Pero ahora ya no se utilizan los milímetros, sino milímetros de mercurio se debe llamar en pascales, en todo caso los kilopascales. La unidad de medida de presión es el kilopascal. En 1979 debe haber entrado ya en vigencia este sistema, porque nadie compra papas en libras, ni tampoco la tela se compra por varas o yardas, se compra en kilos y por metro. Ese es el sistema internacional de precios de energía, debe estar en kilopascales. Pero ese año 79, tan luego ya debe entrar en vigencia, alguien puso el amparo en Londres, y hasta ahora sí seguimos usando, pero se está amparado. Entonces llegará un momento en que se apunta a la sociedad de los protectores de los milímetros de mercurio y sigue siendo protegido. Voy a tener
concepto. Entonces, hay muchas revistas que publican su trabajo en kilos basales y no en milímetros. Que no le llama la atención, de repente se... Pero para eso es fácil, porque el milímetro de mercurio pesa 13 veces más que el agua, entonces ya multiplico por 13 y ya tengo el entero. Entonces, una vez que he entrado en esa vena, de repente en mi botecito entra, estoy en una vena periférica, entro en una que hace movimientos que lo voy a usar y lo voy a estudiar cuando haga ciclo cardíaco. Entonces nuestro bote comienza a moverse diciendo, ¿dónde estamos? Hemos entrado a un ambiente más amplio. Nos dice que estamos en estamos en la aurícula derecha. Entonces aquí, entonces preguntamos en la aurícula derecha, ¿cuánto es la presión? Entonces nos dice, cuando se contrae el músculo auricular, nos genera una presión de 5 y cuando se relaja de una media de 4. O sea que hay momentos que ya aumenta la presión y va a tener presión. Entonces, por favor, apague. Luego pasamos súbitamente, pasamos al ventrículo y donde la presión tiene esta estructura. Cuando se contrae, genera una presión de 25 y cuando se relaja, es una presión de 0. Entonces, incluso los hemodinamistas encuentran que esto baja por debajo de 0. Por eso antes al corazón se le catalogó como una bomba aspirante impelente. Después dijeron, no, solamente impele, bota nomás, no aspira. Pero con este concepto de que la presión para que demuestra los hemodinamistas que cae por debajo de 0, significa que el corazón es un órgano aspirante impelente. Entonces, ¿dónde estamos esto? En el ventrículo derecho. Y aquí nosotros observamos, mejor lo voy a explicar con ustedes. De acá salimos, nos bota a nuestro botecito a la arteria pulmonar, donde la presión sigue siendo igual, pero la diastólica comenzó a subir a 8, 25,8. Y encontramos otra observación, ya esto es principio de hemodinámica, pero voy a aprovechar, donde la presión arterial, tenemos la presión sistólica, la presión diastólica, tengo acá una presión media, la presión arterial media, así, con una raíz encima, y que esa, la fórmula, hay varias fórmulas, de las cuales lo que voy a usar es la presión sistólica más el doble de la presión diastólica entre 3. Esta es la fórmula que más usan los investigadores. Podría haber otras, podrían usarse por la presión de pulso, etcétera, no quiere dar sino esta, que es lo que más recomienda, lo que más usa. Entonces, si hago esta operación, digo que la presión sistólica es 25 más el doble de la presión diastólica, 16, entre 3, ¿cuántos sale? Ustedes hacen su cálculo, esa es la presión arterial media. Esta presión arterial media lo da la elasticidad de la arteria. Entonces, esta fórmula trata de entender esa dinámica que hace de las fibras elásticas. Esto es el producto para tratar de ver la presión media, que los hemodinamistas sí lo determinan, esa elasticidad, lo ven. Entonces, hacen su cálculo y esta es la fórmula, que puede ser otros también, está lo recomendado. Esta arteria, a medida que se divide, subdivide, va a ir bajando y llega un momento en que deja de ser pulsátil hasta que se transforma en una presión continua. Ya se llama, cuando cambia, se llama la presión hidrostática, y esta presión hidrostática va a entrar hacia los capilares pulmonares, donde la sangre va a pasar entre la india, el glóbulo rojo, era un glóbulo rojo bicóncavo, y esta forma bicóncava se lo debe a quién. ¿Por qué es bicóncavo? ¿Ah?
para aumentar. Ya, para aumentar, ¿y cómo lo mantiene? ¿Qué dice? Ustedes han hecho incluso la práctica de la membrana celular del mundo, por ósmosis, por hemólisis. Entonces era porque que el glóbulo rojo podía deformar su estructura para pasar por capilares de diámetro menor que su tamaño. Y una vez pasaron, este glóbulo rojo, porque tiene un citoesqueleto, tiene que tener el contexto de que la célula está compartamentalizada, tiene su cocina, su salita, así como nuestro departamento, así. Entonces la célula tiene así, cada sitio tiene su razón de ser. Entonces estas células tienen su citoesqueleto. Cuando la célula comienza a ponerse ya vieja, cuando tiene 110 días, ya comienza a romperse su citoesqueleto, se fractura y de repente ya se puso redondita y por los papilares que están por el vaso, ahí ya no puede pasar y queda atrapado. Y entonces viene la otra parte de la apoptosis de este elemento forno, ya no es célula, entonces lo separa, así pues es el mecanismo, ¿no? Entonces pasa por este capilar pulmonar, alveolar pulmonar, en fila india, y con la presión acá, la presión de cuña, es alrededor de 9 milímetros de mercurio. Repito que voy a seguir con esto del millón de mercurio, pues no quiero pasar los kilopascales, y ustedes lo pueden pasar dividiéndolo entre 13 para en kilopascales. Entonces, esto se transforma la sangre no oxigenada en sangre oxigenada y vemos que después de acá otra vez la presión comienza a bajar y encontramos que en las venas pulmonares la presión que le preguntamos a nuestros ayudantes nos dice pues alrededor 8,6 con una media de 7. Entonces ya tengo otro concepto. Esto sería la presión en las venas y esto entramos en la aurícula izquierda. Entonces yo tengo la aurícula derecha acá y la aurícula izquierda aquí me dice que la presión está sistólica con una diastólica de 3 con una media de 4. Aquí tengo la presión 8, la sistólica, la diastólica 6 con una media de 7. Ahí está la aurícula derecha, aurícula izquierda. Y es muy frecuente que cuando estamos en el endolatro materno, el flujo viene de mamá por la vena, viene por la vena cava inferior y normalmente pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, como vamos a ver cuando abrimos circulación fetal. Vamos a darle un piquito nomás. Entonces, pero una vez que nacemos, esta situación se cerró, queda cerrada. Esta situación es muy normal. Nuestra aurícula derecha y la aurícula izquierda se separan porque el agujero que nos comunicaba se cerró. Entonces, pero ahí, de acuerdo a los argentinos, con una incidencia de 3 por 1000, esto queda siempre abiertita, no está cerrada. Entonces ya puedo tener un caso clínico para que ustedes apliquen. Entonces, yo tengo una comunicación interauricular en una persona, ¿de dónde a dónde será el flujo? A ver, ¿qué dice el fotógrafo? Vamos. ¿Ves? Ese es el problema. Uno que me estaba explicando para usted, ¿de dónde será el flujo, doctora? ¿Ah? ¿De dónde a dónde será el flujo? Porque la comunicación la comunicación interauricular es una cardiopatía congénita muy frecuente. Se van a encontrar varias veces. De acuerdo a los argentinos, es la primera, digamos, el número 1 de las cardiopatías congénitas acianóticas. Pero hay un grupo de pacientes con cardiopatías cianóticas, eso es de un pronóstico mucho más difícil.
pero la terapia diagnóstica se puede curar. Pero si en este caso tengo esta situación, ¿qué cosas hacen los clínicos ahora, los hemodinamistas? Le meten una sonda con un paraguas y le meten acá, le pasan acá y el paraguas se abre y se queda atrapado ahí, se cerró, sin necesidad de operar. ¿Sí? Sencillísimo. Me quedó un catéter con un paragüita, mete atraviesa, lo jala y ya está, quedó atrapado el paraguas acá. ¿Está claro el concepto? ¿Está claro? ¿Ah? Y así. Entonces, esta es una cardiopatía fácil de entender. Pero lo único es que hay que esperar de que no sea múltiple, sea un libro social. Pero a veces es múltiple, eso crea problemas. Es el trabajo para que pueda hacer los ecografistas. Entonces, ¿dónde será el flujo? Si aquí en sístole, el izquierdo gana al derecho. El diástole pasa también eso. Entonces el izquierdo tiene más presión que el lado derecho. Y si tiene eso, ¿hacia dónde será el flujo? Será de izquierda a derecha. ¿En qué momento? Tanto en sístole como en diástole. Miren qué sencillo. Es útil. Yo no he aprendido fisiología, no lo puedo entender. Es fundamental. Y de esa aurícula izquierda, yo paso, de repente, así, paso al ventrículo izquierdo, la presión sale así. Donde cuando se contrae el corazón, genera una presión. Voy a poner 120 y la presión diastólica es en el ventrículo izquierdo cuando se contrae, genera una presión de 120 cuando se relaja externo. Y que también cae por debajo de cero. En la primera porción cae por debajo de cero. Y que esta elevación que estoy dibujando, cae aquí, después se eleva, pasa el llenado rápido, pasa el llenado lento, sístole auricular para que arranque el otro. Entonces, esta ya es una medida de función diastólica. Cuando un corazón está fallando el diastólico, esto será una medida. Esto se llama presión diastólica final del circular izquierdo, y le corresponderá un volumen diastólico final del circular izquierdo. Y ya esa es una medida ya que el clínico lo va a usar. Cuando yo tengo un paciente que quiero saber cuando hay una disfunción, no está trabajando la sístole bien, entonces ¿qué disfunción sistólica? Hay problemas de la contracción, eso es una manera de evaluar. Y todos los corazones comienzan a fallar, es precisamente produciendo una disfunción diastólica. ¿Por qué se produce la disfunción diastólica? Porque en ese momento la aurícula al contraer está rellenando al ventrículo, está dándole la llapita de sangre para que el ventrículo se rellene. Pero si ese corazón, como el del caso del que habla, ya es viejo, con paredes ventriculares, con cicatrices de infarto, hipertrofiados, etc., entonces es un tejido poco elástico, mientras que en el caso de ustedes, muchachos, tienen 18, 19, bien elástico, entonces no necesita mucho punchete para rellenar. Entonces eso es una función diastólica. Bueno, entonces eso así, de esta manera nos hemos dado la vuelta, esta se va a dividir, pasar a la arteria aórtica, donde la presión es 120/80. Esto es, como indican los autores, hasta la presión arterial sistémica es hasta 120/80. Y lo ideal, vamos a ponerlo, lo ideal 115/75. Esto es lo que recomiendan los autores, que debemos mantener esa presión de 115/75, ese es lo ideal. Entonces, y de esta manera nos hemos dado la vuelta, entramos al capilar y otra vez entramos al sistema. Esta situación se está produciéndose alrededor de 70 veces
por minuto cuando estamos en reposo. Pero nos ponemos a correr, o hacemos un maratón, o nos ponemos a correr esta línea, entonces ese corazón llegará a 120, a 130, a 150, a 180, etc. Aquí ya puedo diferenciar los principios termodinámicos en lo siguiente. Vamos a ver si podemos hacer lo siguiente. Aquí hemos entrado aquí en la primera parte, una vena del lado derecho, una vena en la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, el capilar pulmonar, esta se llama capilar pulmonar, o sea, presión de cuña. Se llama presión de cuña cuando el hemodinamista introduce este cateterismo y ya empuja el catéter, ya no pasa, ahí se acuñó, pues se acuñó. Entonces se llama presión de cuña. Eso es cuando está en el capilar pulmonar. Entonces es la forma como se estudia. Siguiente. Ahí está. Eso es como con un catéter Van Damme se puede estudiar, se introduce en diferentes sitios y tenemos siguiente. Ahí está, para metiéndose los catéteres a diferentes zonas del corazón, eso es el cateterismo derecho. Ahora ya no se hace mucho cateterismo derecho, porque en la ecocardiografía lo han desplazado y es más frecuente hacer cateterismo izquierdo, porque quiero ver la permeabilidad de la arteria coronaria. Siguiente. Ahí está introduciendo el catéter hasta acá, cada uno de los alambritos está comunicado determinado. Siguiente. Siguiente. Ahí está. Entonces aquí vemos que la presión del corazón va dando, y de acuerdo a su gradiente de la presión, a medida que pasa de la arteria capilar, va a ir disminuyendo en la primera porción pulsante y luego el resto continuo. Entonces se puede hacer estudios en tubos audiométricos. La presión, ¿quién lo va a dar? La carga lo da el ventrículo. Y esto va a vencer esta presión que da la carga, el corazón, y va a contraerse, y al abrirse la válvula sale la sangre, esta sangre se mueve en gradiente a la presión. Entonces, esta sangre que sale con una fuerza, y que esta fuerza va a actuar en una parte de energía cinética en movimiento y otra parte de energía potencial. La sangre cuando el corazón se contrae y que abre las sigmoideas, entonces una parte de esta sangre sale con fuerza, entonces una parte se transforma en movimiento y otra parte en energía potencial. Una vez pasada esta sangre con energía potencial, la arteria que formaba la pared de la arteria tratan de volver a su posición inicial por el resorte de la pared trata de reducir su tamaño. Entonces, así de esta manera la sangre va a progresar. Entonces, vemos acá que la mayor caída de esta presión no se produce en la aorta ni incluso en las arterias grandes como las femorales. Incluso la presión en las femorales, algunos autores lo refieren que hay un poquito más alto que en la aorta. Y que la caída formal se produce en la pared de las arteriolas. ¿Cuál es la característica? ¿A qué me estoy refiriendo la arteriola? La arteria aorta tiene 2.4 centímetros cuadrados de superficie. Y si esto lo divide y subdivido, la femoral tendrá pues 1 centímetro, etc. Los capilares tienen pues 100 micrómetros de diámetro, 50 micrómetros. Esas son las paredes donde cae la presión. Y es el sitio donde la pared de las arterias ya no tiene fibras elásticas, sino tiene fibra muscular lisa. Y si tiene fibra muscular lisa, tiene la propiedad de la vasomoción, que se puede contraer. Pero si es elástico como la aorta, eso es rígido. Ustedes han hecho anatomía, han agarrado la aorta, eso no, en la vida se va a producir la contracción de la pared de la aorta, porque está dura, incluso
modificadas, ¿cierto? Cuando ustedes vieron la anatomía, lo que se va a modificar son los capilares, por esas paredes de esos capilares, fibra muscular lisa. Lo siguiente. En los capilares, aquí tenemos, baja un poquito, podría bajar. Así, podría bajar. Baja, con la flechita nomás que tiene, baja. A ver. No, ahí para subir y bajar no. Algo tiene, pues con esto, no tiene subir y bajar. Ajá, baja, arriba, sube. No, se puede. ¿No puede? A ver, Ahí está. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente. No, yo quiero esta parte. Ya, más o menos. Ahí está. Ahí encuentro lo siguiente. Si ustedes observan, de acá está el ventrículo derecho, la carga es este tamaño, y de esta carga sale la sangre, y que esa sangre va a avanzar a lo largo de este tubo, y que lo represento aquí, las arterias se van a dividir, y por cualquiera de las líneas verticales va a pasar el mismo volumen en la unidad de tiempo, de tal manera que en la parte inicial cerca de la aorta la velocidad va a ser grande porque está a gran presión, y que esa presión a nivel de la aorta, eso sí lo apuntan, es más o menos 1 metro por segundo. Esa es la velocidad como se sale la sangre por la aorta, 1 metro por segundo. Y si yo le pongo una oreja, para escucharlo ahí voy a encontrar que sale un buen impulso. Y luego esta va a bajar a medida que se subdivide, la velocidad comienza a reducir. Si ustedes ven dónde se cae esa presión, es en la región precapilar, en las arteriolas, y alcanza su mínima velocidad de 0.03 milímetros por segundo. Bien lento en los capilares para que se produzca el intercambio gaseoso, el intercambio de nutrientes, etc. Para después en las venas acelerarse y llegar luego en las venas cavas a una velocidad más o menos alrededor de 40-50 centímetros por minuto. Y encontramos que esa es en la aorta, encontramos que es pulsátil, entonces aquí a ese nivel de los capilares, aquí cae la presión, para luego en las venas casi tener una gradiente muy pequeña. Y esto además nos plantea lo siguiente, es que si yo tengo los 5 litros de sangre que he dicho a la volemia, ¿dónde tengo la distribución? El 75% de mi sangre está en venas. ¿Por qué en mis venas? Porque la pared de las venas son fibra muscular lisa, tienen pocas fibras, fibra colágena, y por lo tanto no se calcifica, de tal manera que yo veo mi vena, lo puedo machucar, lo puedo aplastar, ¿no? Se puede modificar. Entonces, el 70 tiene alta capacidad, ese territorio tiene alta capacitancia, poco volumen, poco en cuanto tiene alta capacitancia, puede recolectar gran volumen de sangre, ¿sí? Poca presión, pues estamos viendo que es una presión de 4 o 5 milímetros de mercurio. El 20% de la sangre está en las arterias y el 5% en los capilares. Esta distribución es una distribución que me permite dar una idea de lo que ocurre. Esto ocurre tanto en el territorio sistémico como en el territorio pulmonar. Entonces, en el territorio pulmonar tengo más o menos 700 centímetros de sangre. Mi aparato pulmonar está cebado por 700 centímetros de sangre, distribuido de esos 700, el 75% en las venas pulmonares, el 5% en los capilares pulmonares, el 20% en la arteria pulmonar. Y la diferencia, los 4% estará esa sangre en el resto de mi cuerpo. No estoy confiando para detalles en lo que estaría en las cavidades. Siguiente, por favor. F5. Uy. Sí,
Ahí tenemos una forma que va a progresar, primero pulsátil y luego se hace una velocidad uniforme y entramos a los capilares, luego la sangre venosa viene otra vez a la síntesis. Entonces ya tenemos acá un territorio arterial sistémico, acá tengo un territorio arterial pulmonar. Entonces, hay diferencia porque el territorio arterial sistémico trabaja con presiones mucho más grandes del territorio pulmonar, que es más chiquita. Y por lo tanto, seguimos con hemodinámica ahora sí. Puedo determinar que lo siguiente. ¿Cuál es la resistencia en el territorio? ¿Cuál es la resistencia que va a soportar este territorio arterial? A nivel sistémico, quiero ver la resistencia del territorio pulmonar. Entonces decimos que la resistencia vascular pulmonar, voy a comenzar resistencia vascular, ¿cuál es la resistencia que debemos soportar, debo vencer en esta parte del pulmón? Entonces, la resistencia, vamos a encontrar, de acuerdo a la ley de Ohm, la resistencia estará la gradiente de presión entre la intensidad. Entonces, igualito, la gradiente de presión, decimos, ¿cuánto es la presión media? Aquí voy a hacer en el territorio pulmonar, a ver, calculen cuánto salió acá, 25 más 16 entre 3, repito, presente de fisiología de los ventiladores. ¿Ah? ¿Ese punto? Ya está. Vamos a redondear. Entonces tengo 14 menos cuánto es la presión en la aurícula, en el ventrículo izquierdo, en la media, 10. ¿Cuánto es el volumen de sangre que pasa por mi cuerpo? Cualquier corte, y hago la operación, voy a tener unidades de resistencia, que es la mejor manera que darlo en DINA, porque cuando hablo en DINA nos vamos a perder. Entonces para mí es de esta forma. Entonces decimos 7 entre 5, ¿cuánto sale? 1.4. Esto será la resistencia pulmonar, vascular pulmonar. Yo puedo hacer la resistencia vascular arterial pulmonar arterial. Ya hago de 14 menos a 9 que está el capilar pulmonar entre 5. Esto será la resistencia vascular arterial. Yo puedo hacer la resistencia en las venas pulmonares, claro, entre 9 y serían 9 y 7. Ahora yo quiero ver la resistencia vascular sistémica. Sería la presión arterial media. Hago igual acá, mi presión arterial media sería presión sistólica más presión diastólica, doble de presión diastólica entre 3. Presión sistólica 120 más el doble de la diastólica 160 entre 3, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? 120 más 160 entre 3, 280 entre 3, a 90 y... ¿Cuánto? ¿Ah? 93. Entonces decimos 93, menos cuánto es la presión arterial media en la aurícula derecha, 4, entre 5, ¿cuánto sale esto? 89, entre 5, ¿cuánto sale? 17, ¿cuánto? 89 entre 5, 17,8. Conclusión, el territorio pulmonar es un territorio de alta presión, de alta resistencia.
territorio sistémico, perdón, el territorio pulmonar es de baja presión y de baja resistencia. Observen que el territorio sistémico es en unidades de resistencia, una unidad, 1.4 unidades de resistencia, el sistémico es 17 unidades, 17.8 unidades de resistencia. Entonces ya tenemos las características siguientes. Puedo hacer por acuerdo. Ahora un recuerdo anatómico del corazón. Es decir, para esto nosotros decimos que el corazón tiene un anillo auriculoventricular, que es de tejido conjuntivo, tejido colágeno, tipo 3, fundamentalmente, y que este tejido está en un solo plano. Y que este tejido está engastado. Este es un tejido que está, este tejido está en un solo plano y está engastado. Engastado tiene unos huecos. Acá estaría la válvula mitad y la tricuspidia, la aorta y la pulmonar, un solo plano. Por encima de este tejido, este anillo fibroso, es un anillo de alta resistencia a la conducción eléctrica. Por encima del anillo están la fibra muscular auricular y por debajo la fibra muscular. De tal manera, cuando aplico una corriente acá, no va a poder pasar al tejido, porque el tejido fibroso es un perfecto aislador, tiene baja conductancia eléctrica. Y por lo tanto, para que se produzca un paso de la aurícula tiene que haber un sistema de conducción. Entonces, vamos a encontrar en este tejido que está en la fibra muscular cardíaca, en la aurícula ventricular. Además voy a encontrar en la coronaria, fibra muscular esquelética, tejido del intersticio, voy a encontrar todos los elementos que ustedes conocen ya en por citología. El músculo que está acá, lo voy a dividir. El músculo miocárdico, lo divido en dos. El músculo miocárdico no especializado y un músculo miocárdico especializado. El músculo miocárdico especializado voy a encontrar en la pared del ventrículo, en la pared de la aurícula. En paredes, la magnitud, el grosor, ustedes lo hacen mucho de anatomía, no voy a entrar en este problema. Y que este músculo miocárdico no especializado va a tener fundamentalmente dos propiedades. La propiedad de la contracción, la propiedad de la relajación. Si puede contraerse, puede relajarse. Pero no es una fibra como un elástico o un resorte. Yo lo puedo comprimir, luego regresa solita. No, tiene que haber un factor que lo relaje. Y la especializada es fibra muscular, esquelética, miocárdica, tiene sus características histológicas, anatómicas. Lo vamos a encontrar en el nodo sinusal, en el sistema de conducción, el nodo AB y en el His-Purkinje. Entonces, por lo tanto, nos va a dar otras propiedades. Bueno, ahí está el sistema nodo sinusal, el sistema de conducción y el núcleo especializado en los siguientes. Ahí tenemos, acá estamos nodo sinusal, el sistema de conducción de los nodos y el tipo. Acá sí tal vez vale la pena. Ahí está en un solo plano, perdón, está en un solo plano, los orificios de la válvula. De las 4 válvulas que encontramos, los 4 orificios que encontramos en el corazón. Ahí, si retrocedemos, vamos a encontrar un problema. Tal vez aquí sí voy a
voy a tocar y voy a dedicarme hoy día, además, a dar algunos pasos previos que me deja entender el resto de mi fisiología. Yo tengo al músculo esquelético, ustedes lo conocen al músculo esquelético, tiene pues los glúteos, superemicios, etcétera, etcétera, y cada haz muscular tiene su fibra nerviosa. Yo quiero mover este dedito, viene la orden de mi corteza cerebral, por vía nerviosa, llega a la placa bioneural, esto se llama la placa bioneural, un potencial que viene por el nervio, pasa, se genera cada un neurotransmisor y se activa el músculo, y el músculo con sus elementos contráctiles, que también ustedes ya lo conocen, se produce la contracción. Repito, este es un músculo esquelético. Un músculo esquelético. Este músculo esquelético tiene para que se pueda contraer, se necesita un nervio, y ese nervio viene de una zona motora del cerebro. Por eso digo, yo quiero mover este dedito, ahí está moviéndose. ¿De dónde salió la idea? De acá, fue por el sistema nervioso, terminó en la placa, y terminó esto activando a este músculo que se contrae. Claro, un nervio puede ir a varias placas, suponiendo que mi mano tiene con el pianista, que tiene que ser elementos muy finos, entonces habrá un solo haz, inervará a pocas fibras, porque son muy diferenciadas. Pero un músculo como el de la pierna, entonces un nervio nomás agarra un montón de fibras, porque no están diferenciados sus movimientos, ¿está claro? ¿Sí? Entonces, aquí hay de un poco a un nervio inerva poco músculo, pocas placas. Pero un músculo que está por acá, un nervio me tiene que agarrar un montón, porque no tiene mucho de eso. Entonces, esto es así. Entonces, aquí estoy hablando de una sinapsis eléctrica. Acá tengo este nervio, acá están las vesículas neurotransmisor, acá está la placa bioneural, acá están unos receptores, se libera un neurotransmisor, viaja ese neurotransmisor y logra pegarse a esos receptores, y aquí se transmite el potencial al músculo. Eso es lo que ocurrió acá, en la placa bioneural. El corazón no tiene eso. El corazón es un músculo estriado igual que este, porque tiene estrías, tiene regiones isótropas, ustedes ya conocieron el músculo. Entonces el músculo cardíaco es así, completamente irregular, y entonces aquí cualquier estímulo que cayera acá se va a propagar a todas las células del músculo cardíaco, y lo hace a través de los discos intercalares, porque en estos discos intercalares vamos a encontrar los hemicanales. La célula A y la célula B están unidas, son dos células diferentes, pero la célula A pone la mitad de un canal y la otra mitad lo pone la célula B, y mirándola al frente, estas células tienen, pues estos semicanales están formados por 6 moléculas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y deja un hueco en el centro que se llama un poro. Cuando esta célula A y B está cerradita, está en reposo, están los canales así, entonces está cerradita, no puede pasar ninguna información. Pero cuando se activa la célula A, se abre y la otra se abre, entonces por este hueco puede pasar gran cantidad de información, sustancias, iones, hasta AN específico. Esto viene a ser una sinapsis eléctrica. Esto es una sinapsis de mayor conducción, más velocidad que esta es mucho más lenta.
¿Esto dónde lo encuentro? De este tipo de sinapsis en el corazón. Por eso al corazón se le cataloga como un sinficio, cuando ustedes comenzaron a estudiar su primaria, dijeron que el corazón es de naturaleza sinficial, y cuando estímulo acá, todo el corazón se contrae, excepto lo de la aurícula, ventrículo, pero no se pasa la información, la contracción de la aurícula, del ventrículo. Entonces, este es un sistema de conducción rápida. Este sistema lo encontramos en todo el intestino de Dios, trabaja con hemicanales. La carnelopatía será de las enfermedades que compromete esto. El corazón es puro esto. El páncreas trabaja puro hemicanales. En los riñones, las células del túbulo contorneado, eso trabaja con puro hemicanales. En la región del cerebro, en la región de basales, hemicanales. Y sin embargo, los libros no le dedican un capítulo especial. Y cada uno tiene los conexines. Conexín 43, 40, vamos a ver cómo a medida que vamos avanzando esto de los conexines. Los conexines y los conexones forman parte de los hemicanales. Este forma parte de un sistema de comunicación intercelular. Siguiente. Este es un corte que me permite que ustedes siempre tienen que aprovechar para recordar. Esto es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Este corte tal vez sea óptimo para guardarlo en la memoria, para hacer recordar que el ventrículo izquierdo tiene una pared más gruesa que el ventrículo derecho. Ustedes lo han visto. Esto debe ser de 15 milímetros y esto de 3 o 4 milímetros. Esto sí debo guardarlo en mi cabecita, porque cuando el ecografista va a decir, el ventrículo izquierdo tiene 13 milímetros, y ahí hay crecimiento, ahí está propia. Entonces ya debo de saber eso que es para guardarlo en mi cabeza. Bueno, esta es la fibra muscular, un músculo cardíaco, son hemicanales que están agrupados y hacen esto. Y esto ya tiene, ustedes ya lo conocen, el sarcómero de una línea a otra línea, las proteínas contráctiles están acá. Siguiente. Vamos a ver. Ahí están los hemicanales, los gap junction. Entonces los gap junction son hemicanales. La mitad del canal, la célula de arriba, la mitad de abajo, se juntan, hacen esta transmisión rápida. Siguiente.